Hola amigos, muy buenos días. Les saludamos de parte de nuestro Dios, deseando que hoy sus ricas bendiciones puedan estar en medio de cada uno de nosotros. En este momento quiero invitarlos para que juntos podamos compartir un estudio de la palabra de Dios, podamos allí donde están ustedes, podamos abrir nuestra Biblia y podamos a través de ella encontrar esperanza para nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre bendito y amante que estás en los cielos, hoy Señor, en este momento te agradecemos porque nos permites el privilegio de acercarnos a ti, de tener un nuevo día de vida, un nuevo día de oportunidades, un día en el cual, Señor, podemos vivir para honra y gloria de tu nombre. En este momento coloco a cada persona que está mirando esta transmisión. También coloco en tus manos a aquellos que la mirarán en otro momento y de manera especial a aquellos que serán tocados en sus vidas a través del mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, abrir tu palabra y que ella emane un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén. El texto de hoy se encuentra en el libro de en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Cuando yo pienso en este texto, la meditación tiene como título un sacrificio vivo. Cuando yo pienso en lo que dice este texto, puedo de forma especial pensar en qué tipo de sacrificios he hecho yo en mi vida. Y quiero también llevarte a que pienses qué tipo de sacrificios has estado haciendo en tu vida. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que has hecho? Quizás para algunos el quedarse estos días encerrado en su casa es un sacrificio grande, inmenso. Para otros quizás un sacrificio grande es poder levantarse cada día y poder de alguna manera ir a feriarse para conseguir el trabajo y traer algo para la familia. Y quizás en este momento el sacrificio más grande que puede estar haciendo es quizás mirando cómo raciona el alimento que tiene para que pueda alcanzarle dentro de esta cuarentena larga que tenemos. Quiero que pensemos en este momento también en aquellas personas que de alguna manera están haciendo grandes sacrificios en su vida. Por ejemplo, viene a mi mente el caso de aquellos médicos de allá de la ciudad de Wuhan y del país de China. Y es interesante que ellos, desde el mismo momento en el que esta enfermedad surgió, estuvieron dispuestos, aún a riesgo de perder su propia vida, porque empezaron a mirar que era letal, y aún así ellos continuaron metidos. En todo el mundo, el sistema de salud, los médicos, los enfermeros, todas las personas que trabajan en esto, están haciendo un sacrificio grande e inmenso que nosotros quizás no imaginamos. Por ejemplo, decía la noticia en estos días que 3.400 trabajadores de salud en China fueron contagiados con el virus. Quiero que pienses en este momento en aquellas familias que sabían que su familiar se iba a exponer en riesgo de muerte y aún así estuvieron dispuestos a dejar que fuera a cumplir su labor. Pero más aún, quiero pensar en aquellos que ellos mismos tomaron la decisión de colocarse la bata, de ir y arriesgar su vida con tal de salvar la vida de otras personas. Dentro de ellos está el primer médico que habló acerca de la enfermedad y que dijo lo letal que era,
para el mundo. Él fue una de las personas, de los primeros médicos que murió, y hoy se registran por lo menos 13 personas muertas en todo China. Pero ayer se pudo dar un parte de tranquilidad al mundo del trabajo grande, el resultado del sacrificio que estas personas han hecho, ha traído como beneficio para el mundo y para el mismo país, que por ejemplo ayer no hubo una sola muerte, un solo deceso por causa de coronavirus. Es interesante que nosotros podamos hoy mirar de qué forma estamos nosotros realmente mirando los sacrificios. Cuando pienso en sacrificio, me voy de forma especial con mi mente allá al desierto. Aquel momento cuando el pueblo de Israel, de alguna forma, el Señor le pidió que de alguna forma trajeran un holocausto, trajeran un animalito para ser sacrificado en su lugar. Pero es interesante que también puede ir mi mente un poco más atrás y podemos ir allá al libro de Génesis, cuando el Señor de alguna forma le dijo al hombre en Génesis capítulo 2 versículo 17, le dice que no tome de un árbol en especial que él había señalado, que había apartado para él, y que quería que el hombre no lo tomara. Yo pienso que el hombre en ese momento no pensó, tanto Adán como Eva, quizás en que sería un sacrificio muy grande. Pero es interesante que de la misma manera como hoy se nos pide a nosotros que nos lavemos las manos, que estemos encerrados, que de alguna forma nos cuidemos, fue lo mismo que Dios dijo en aquella oportunidad al hombre. Y colocó una ley allí que decía: el día que comas de este árbol, de cierto morirás. Hoy lo mismo se está diciendo: si tú sales y te expones, de cierto morirás. No están diciéndote sencillamente, mira, es que te vamos a matar. Lo que está diciendo es sencillamente, era una ley preventiva para el hombre, para la humanidad. Pero en ese momento, quizás para el hombre no fue algo, una restricción. Como quizás para ti tampoco puede ser una restricción el que estés en tu casa. De la misma manera, hoy la palabra del Señor nos expresa que el hombre en aquella oportunidad tuvo el privilegio de disfrutar de todos los árboles del huerto. Imagínate hoy, piensa en este momento en toda aquella gama de árboles, de frutos que nosotros no tenemos el privilegio de disfrutar. Pero ellos nada más podían ir, levantar la mano, no tenían quizás que ni montarse y tomarlo, y lo tenían allí. Pero un día el enemigo vino y se acercó a través de una serpiente, utilizó un disfraz, y dice la Biblia que justamente vino a engañar al hombre. Y en ese momento, cuando el hombre es tomado, engañada la mujer, Pablo dice que fue la mujer la que fue engañada, que el hombre no fue engañado, el hombre tomó la decisión. Y es interesante que en ese momento, cuando la mujer es engañada, el hombre es engañado, la humanidad es engañada, entonces la Biblia dice que tenía que cumplirse la sentencia de muerte. Y aquí es donde yo quiero que tú analices un poco lo que la palabra del Señor dice. Es interesante que miremos que la palabra decía que el día que de el árbol se comiera, de cierto morirían. Y saben que la Biblia dice que Adán y Eva están muertos. Y es interesante que hoy nosotros podemos mirar a la luz de la palabra del Señor que ellos murieron, pero que no murieron sin esperanza. Después de que el hombre peca, en ese momento busca la forma de cubrirse con una cantidad de cosas en su cuerpo, pero Dios mismo busca la solución. Y la Biblia dice que trajo unas túnicas de pieles y las colocó al hombre. Casi todas las soluciones que nosotros podemos buscar hoy a la solución a nuestro pecado, a la muerte, son efímeras, pasajeras, es algo que no tiene una connotación eterna. Pero las pieles tenían una connotación más eterna,
porque de alguna forma esa piel duraba mucho más que quizás las ciracas que ellos colocaron en su cuerpo. Pero en este momento yo quiero que miremos y analicemos un poco de dónde salió en ese momento la piel que Dios utilizó. Para nosotros poder entender un poco este sacrificio, podemos nosotros mirar de que justamente la Biblia había anticipado lo que sucedería. Y es interesante que en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, la palabra del Señor nos dice que fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha, dice la palabra del Señor, que estaba destinado para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Así que es interesante que nosotros miremos que Dios nos juega los dados, Dios tenía un plan. Al colocar al hombre y a la mujer en el planeta, Él tenía que tener un plan, un as bajo la manga, por si acaso el hombre fallaba. Y al hombre le pareció demasiado difícil el sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Quizás ese árbol, el enemigo buscó la manera de que mirara que era quizás el árbol más importante, que Dios lo había reservado porque era el más importante, pero no, era una señal de advertencia, una señal de obediencia, una señal de paz que Dios había colocado para con ellos. Y en este momento Dios entonces coloca su plan en función. Y la palabra del Señor nos dice que justamente en ese momento Dios mismo sacrifica el primer cordero. ¿Y por qué cordero? Digo yo que es cordero porque la Biblia hace referencias en muchos textos de que Dios lo que pidió fue que el hombre sacrificara corderos. Por ejemplo, alguna de las preguntas que se ha hecho la gente, ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel? La Biblia dice claramente que justamente Dios había pedido un sacrificio, pero que había pedido justamente algo diferente a lo que Abel presentó. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 5, la palabra del Señor nos dice allí que justamente Dios les pidió a los hijos de Israel el día cuando era la última noche en Egipto, antes de su salida, les dijo que ellos presentaran ante Dios un cordero macho y sin defecto, el cual debía ser sacrificado y colocada la sangre en el dintel de la puerta. Cuando el ángel destructor pasara por el frente de la puerta, aquellos que hayan colocado la sangre del cordero, esos serían los que serían salvados en ese momento. Pero de pronto podemos pensar hoy que había una familia que pensaba, no, yo no tengo muchos animales, yo voy a hacer un sacrificio demasiado grande al sacrificar este animal, por lo tanto no lo voy a hacer. Sencillamente cuando el ángel pasara, habría un dolor tan inmenso y tan grande como el que hubo entre los egipcios. Apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor nos expresa claramente que nosotros debemos mirar un poco más hacia ese sacrificio que justamente nuestro Señor fue el que hizo. La palabra nos dice hoy que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Pero cuando nosotros miramos justamente esta palabra de sacrificio vivo, también viene a mi mente aquel sacrificio que en algún momento se hizo, o que hizo uno de aquellos grandes hombres, Abraham. Allá en el libro de Génesis, en los capítulos del 12 en adelante, encontramos nosotros la experiencia de Abraham, cuando fue justamente a llevar a su hijo como sacrificio a un lugar donde de alguna forma después vendría nuestro Señor Jesucristo a morir. El sacrificio vivo que es presentado en ese momento allí es nada más y nada menos que el sacrificio del hijo de Abraham. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? La palabra del Señor dice que era Isaac.
un muchacho que de alguna forma había estado pidiendo a Abraham durante mucho tiempo, pidió por él. Más de 25 años después de que Dios había dicho que le daría un hijo, Dios le permite que el hijo venga. Y lo más tremendo es que aproximadamente unos 12 años después, o no sé, quizás 15 años, Dios entonces le pide a Abraham justamente que vaya y sacrifique a su hijo. Y apreciados amigos y hermanos, yo no sé si en este momento tú que me estás escuchando allí, te has puesto en algún momento en los zapatos de Abraham. Pero si tú tuvieras un solo hijo, el único hijo que de alguna forma Dios te ha permitido que tengas, y ahora Dios te pide, mira, ven y preséntalo delante de mí como un sacrificio, y lleva todo, prepara el altar y presenta a tu hijo en ese sacrificio. Abraham lo tenía claro, sabía claramente lo que Dios le estaba pidiendo. Y la palabra del Señor nos dice claramente que él cogió a su hijo, de alguna forma en el capítulo 15 está esta historia de Génesis, cogió a su hijo, lo llevó, no habló con su esposa con respecto a que el sacrificio sería el sacrificio de su propio hijo, porque quizás ella se interpondría entre él y Dios. Y es interesante que si hubiese sido de pronto hoy la historia diferente, que Abraham le hubiese dicho a su esposa que iba a sacrificar a su hijo, ella no hubiese dejado que se llevara a su hijo e hiciera un sacrificio de esta manera. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que Abraham se fue creyendo, confiando en que Dios proveería. Y caminaron y se fueron hasta el lugar donde Dios justamente le había dicho que su hijo debía ser presentado. Y la Biblia dice que Abraham creyó y justamente en ese momento cuando él cree, la Biblia dice que le fue contado por justicia. En aquel momento allí preparó todo el altar, colocó cada una de las piedras. Yo me imagino la situación que estaba pasando por la mente de Abraham en ese momento, al tener que hacer el sacrificio de su propio hijo. Pero allí empezó a colocar las piedras, sabía que lo que Dios le estaba pidiendo para él era lo mejor. Y en aquel momento, quizás yo me imagino que no había hablado mucho con su hijo, terminó de preparar todas las cosas, y allí empiezan a mirar hacia los lados y el muchacho le pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y allí habla con aquel muchacho y le dice justamente: mira, hijo, no hay cordero para el sacrificio. El cordero para el sacrificio eres tú. Este momento es un momento bastante marcado en la historia, porque quizás un muchacho en el tiempo de hoy, ya a la edad que tiene, se empuja a su padre, sale corriendo y se va, pero él sabía que lo que Dios estaba pidiendo era lo mejor, y sabía que justamente debía ser obediente a lo que su padre estaba pidiendo. Así que Abraham aquí es un tipo de Dios, y el hijo está siendo representado a través de Isaac, quien obedientemente se deja amarrar de su padre las manitos, las piernas, y es colocado encima del altar para ser sacrificado. Imagino en ese momento Abraham, con todo el dolor del alma, toma el cuchillo, su hijo quizás mirándolo, empiezan a salir lágrimas de los ojos de los dos, y Abraham levanta su mano para de alguna manera colocar ese cuchillo en el cuerpo de su hijo, en el cuello de su hijo, y sacrificarlo. Pero en ese momento la Biblia dice que un ángel le detuvo. Y saben, apreciados amigos y hermanos, este sacrificio que Abraham hizo le llevó nada más y nada menos, dice la palabra del Señor, que le llevó a que él fuera llamado justamente el padre de la fe.
porque él estuvo dispuesto a creer que Dios proveería, que si Dios le quitaba a su hijo, así como se lo había dado después de tantos años de haber estado esperando, Dios se lo iba a devolver. Y saben, apreciados amigos y hermanos, hoy en medio de toda esta pandemia, en todos estos problemas que nosotros estamos viviendo, necesitamos creer hoy más que nunca que Dios es el Dios que proveerá para nosotros. Que Dios es aquel que está dispuesto en cada momento a colocar para nosotros todo aquello que nosotros realmente necesitamos. La palabra del Señor nos dice de forma especial que era un cordero, porque así estaba tipificado. Y en aquel momento dice en el capítulo 15 de Génesis, que allá enredado en medio de un árbol, se encontró en ese momento Abraham y su hijo un cordero. Ese cordero representaba al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Por eso Dios utilizó esta forma pedagógica durante todo el tiempo, desde el inicio de la historia, hasta que Cristo Jesús vino para demostrarle a ellos que era un cordero. Por lo tanto, nosotros encontramos que cuando el Señor pidió un sacrificio en Egipto a los israelitas, les pidió un cordero. Pero nosotros podemos mirar que justamente ese cordero, la Biblia dice que debía ser un macho y sin defecto, porque de la misma manera como fue tipificado a través de Isaac, el cordero de Dios debía ser justamente macho, debía ser sin defecto. Y es interesante que cuando Juan mira a Jesús que se presenta, la Biblia dice allá en San Juan capítulo 1 versículo 29, dice que cuando Juan vio a Jesús que se acercaba para iniciar su ministerio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese mismo Cordero que había sido anunciado por Isaías en el capítulo 53, que justamente no abriría su boca en el versículo 7 delante de sus trasquiladores, que como cordero sería llevado al matadero. Ese mismo cordero, la palabra del Señor nos dice justamente en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice: en él tenemos redención mediante su sangre, que fue presentado como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14 nos dice que Cristo Jesús nos libró del poder de la muerte y nos ha trasladado, o más bien Dios nos libró del poder de la muerte y nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 dice que Él mismo es nuestra propiciación, y no solamente la nuestra, sino también la de todo el mundo. Hoy Cristo Jesús es nuestra esperanza, pero no solamente la esperanza para nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, sino que también es la esperanza para todos aquellos que de alguna manera aún no conocen al Señor, pero que hoy, a través de su palabra, en medio de la desesperación que puedan estar viviendo, pueden también justamente buscar al Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Apreciados amigos y hermanos, hoy es necesario que nosotros miremos qué tipo de sacrificio estamos haciendo nosotros para con Dios. La palabra del Señor nos dice hoy que presentemos hoy nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Este sacrificio vivo que nosotros debemos presentar es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Y en Proverbio, ese capítulo 23, versículo 26, la palabra del Señor lo que nos dice es que el Señor nos está pidiendo nuestro corazón. Él hoy nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Quizás ha sido un sacrificio para ti durante mucho tiempo, porque Dios ha estado llamándote, Dios te ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo que le entregues su corazón, pero hasta el momento no lo has hecho. La palabra del Señor dice que hoy hay que hacer un sacrificio vivo. Ya Cristo Jesús murió y la Biblia dice que no es necesario hacer sacrificios ahora de animales,
pero sí pide la palabra del Señor que hagamos sacrificio vivo, y es que presentemos nuestra vida delante de Dios, entregándosela justamente para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Apreciados amigos y hermanos, este sacrificio es agradable al Señor, pero la Biblia dice que debe ser presentado como un sacrificio santo. ¿Qué tipo de sacrificio puede ser un sacrificio santo? ¿Qué cosas podemos nosotros hacer para presentarnos al Señor justamente de manera santa? El versículo siguiente nos dice allí que nosotros debemos no adaptarnos al mundo, sino que justamente debemos vivir una vida en santidad. Y es interesante que hoy es el momento en el cual el Señor nos está pidiendo, a través de un sacrificio, que nosotros entonces vayamos a Él en santidad. Hoy el Señor nos hace una invitación a vivir en santidad, a consagrar nuestras vidas al Señor, a ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo. Hoy, cuando muchos en el mundo dicen que no debe justamente obedecerse mandamientos, obedecerse leyes, la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús guardó los mandamientos de su Padre, obedeció lo que Dios le había mandado y por lo tanto vino y entregó su vida en favor de nosotros. Apreciados amigos y hermanos, hoy es un momento en el cual nosotros debemos mirar y debemos hacer de alguna manera sacrificios espirituales. La palabra del Señor dice que debemos hoy analizar nuestra vida, cómo están nuestras facultades físicas, mentales y espirituales, cómo estamos viviendo la vida que nos ha tocado vivir en este momento. Es necesario de que nosotros hagamos sacrificios que sean agradables delante del Señor. Es un sacrificio poder cada día levantarse y en vez de prender el televisor y ponerse a ver películas, otra cosa, es necesario que hagamos un sacrificio de buscar la palabra de Dios, de pasar tiempo con Dios, de orar al Señor, de vivir, de meditar en Él y pasar tiempo con Él. La palabra del Señor también nos dice en 1 Corintios, Pablo lo expresó de esta manera, este sacrificio. En el capítulo 10, el versículo 31, él dice: si comes, si bebes o si haces cualquier otra cosa, hazlo justamente para gloria del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Cualquier cosa que nosotros hagamos en este momento es algo que el Señor nos pide que justamente sea para honra y gloria de su nombre. No nos adaptemos a este mundo, no nos conformemos a este mundo, porque la Biblia dice que este mundo pasará y todo lo que hay en él, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El texto de hoy nos dice claramente: os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios. Y dice allí que es vuestro culto racional. Cada día debemos ir al Señor, presentarnos nosotros y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, toma mi vida, haz de mí algo que sea digno para beneficio de tu obra, que sea algo beneficioso para el mundo, y ayúdame hoy a consagrar mi vida a ti. Ayúdame hoy a vivir una vida de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y la palabra del Señor nos dice en la última parte del texto que seamos transformados justamente mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cada día, mientras nosotros miramos al Señor Jesús, dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que si nosotros miramos a Jesús con nuestro rostro descubierto, cara a cara, dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Por lo tanto, el sacrificio que el Señor pide que nosotros hagamos hoy es que justamente coloquemos nuestra vida día tras día en sus manos y le digamos: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú deseas para honra y gloria de tu nombre. Te invito a que allí donde estás puedas inclinar tu cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias porque en esta mañana nos has permitido pensar un poco en lo que tú deseas para nuestras vidas.
Señor, hoy tú nos estás pidiendo que hagamos sacrificios de santidad, sacrificio en el cual podamos cada día demostrar que somos hijos tuyos y que vivimos para honra y gloria de tu nombre. Como no fue en el pasado fácil para los romanos, quizás mirar todos los sacrificios que se hacían, hoy no es fácil para nosotros mirar ciertas cosas, pero tú nos estás pidiendo que presentemos nuestra vida delante de ti cada día. Hoy quiero presentar mi vida como quiero presentar la vida de aquellos que están escuchando este mensaje. Quiero, Señor, que toques los corazones y que transformes la vida de aquellos que necesitamos ser transformados para que vivamos cada día para honra y gloria de tu nombre. Que cada día podamos desechar las cosas del mundo y podamos vivir para ti. Que cada día, Señor, en nuestra mente tú puedas hablarnos y puedas ayudarnos a buscar más las cosas de arriba, de donde un día tú quieres que justamente nosotros pasemos la eternidad contigo. Quiero que en este momento tú puedas obrar en la vida de aquellos que necesitan ayudas y tú puedas, oh Señor, hacer en ellos lo que necesitas para honra y gloria de tu nombre. Por los méritos santos y gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un feliz día.